El Centro de Adiestramiento en Salud Pública de la Región 2, que incluye Puerto Rico, Nueva Jersey, Nueva York e Islas Vírgenes, le da la más cordial bienvenida a esta conferencia Manejo del Cambio en la Gerencia. ¿Por qué hablar de liderato y de cambio? Simple y sencillamente, la dinámica acelerada de los problemas complejos de salud pública nos llevan a desarrollar estrategias visionarias, creativas y conformar en nuestras organizaciones una cultura de cambio. Los líderes en salud pública deben de comprender que no existe un solo único estilo de cambio y necesitamos conocer de nuestros seguidores y de nuestros subordinados los diferentes estilos de cambio y cómo cada uno de ellos se complementa para establecer relaciones efectivas, alianzas y colaboraciones y poder así promocionar, desarrollar y llevar con éxito todas nuestras actividades del día a día en la consecución de los problemas de salud pública. Para esto tenemos que hablar un poquito del liderato transformativo o liderato transformacional. Es un modelo de cambio que utilizamos de manera muy efectiva, porque lo primero que tenemos que identificar es una visión compartida. Tenemos que ser capaz de inspirar y motivar a otros y acariciar y verdaderamente creer firmemente en el trabajo en equipo. Y al hablar de trabajo en equipo me refiero, tenemos que ser capaces de delegar, una de las destrezas más difíciles de todo líder hoy en día. Tenemos que ser capaz de actuar en forma de entrenadores y mentores. Entrenadores porque vamos a proveer dirección. Mentoría porque debemos de sentar el modelo. Ser ejemplo para otros. Ser un ejemplo que logre motivar a otros a pensar de la misma manera. Desarrollar espíritu de cuerpo, como decía Henry Fayol en el periodo clásico del desarrollo de las teorías gerenciales. Ser un líder definitivamente con unas destrezas particulares, conocedor, con mucha credibilidad, con mucha veracidad y capacidad de atraer a sus seguidores. Estar orientados hacia los resultados y clarificar metas y objetivos para lograr los cambios. Es esencial. Cuando hablamos del manejo del cambio, esto es todo un proceso. Definitivamente, lo primero es identificar la necesidad que nos lleva a pensar de que el cambio es necesario. Hacer un análisis de raíz de cuál va a ser el impacto en el cambio, no tan solo en la organización, sino en las personas a quien vamos a impactar. Como diríamos en buen español, cuál va a ser el target audience. Lo próximo que tenemos que pensar es, luego de hacer este análisis, ¿verdaderamente podemos facilitar el cambio o tenemos que posponer el cambio porque no es el momento ideal para realizarlo? Acuérdense una cosa, ¿cuál va a ser el impacto del cambio a corto, mediano y largo plazo? La próxima etapa, implementar el cambio. ¿Qué actividades? ¿Cómo se va a dar el proceso en etapas? Recuérdense que los cambios que son implementados de manera gradual son mucho más efectivos, más sostenibles y la gente se puede adaptar mejor al cambio que si lo hacemos definitivamente en un solo golpe. Y después de que empecemos a implementar el cambio, una fase de rendir cuentas, o mejor dicho, accountability, una fase de análisis, de assessment, de avalúo, cómo se está dando el cambio y qué ajustes tenemos que realizar en los procesos para que el cambio sea efectivo y duradero. Así que, si se fijan, el cambio se puede utilizar la analogía del iceberg, donde verdaderamente es muy poco lo que vamos a ver, pero donde tenemos que prestar mayor atención es en cuál va a ser el nivel de aceptación del cambio, cuál va a ser las actitudes que van a adoptar las personas que van a ser impactadas por el cambio y cuál va a ser la conducta en términos de la política y el poder del gerente en implementar los cambios. Así que, primera lección, para ser exitosos en manejo del cambio,
planifique, crea en el trabajo en equipo, envuelva a todos los niveles de la organización antes de ejecutar, y una vez que ejecute, las medidas, los indicadores y los procesos de mejoramiento tienen un lugar primordial en el manejo del cambio. Entonces, vamos al primer reto, que puede ser una gran oportunidad para todos. Tenemos que hablar de los estilos de cambios en cada individuo y por qué son necesarios todos estos niveles, sentarlos a la mesa cuando vamos a planificar un cambio a nivel organizacional o a nivel de nuestra sociedad. Y para eso vamos a presentar un modelo, un instrumento muy sencillo, que es el famoso Change Style Indicator. ¿Qué hace este instrumento? Este instrumento básicamente lo que nos hace es que nos provee una explicación sumamente sencilla y fundamental de cuáles son los estilos preferentes para iniciar y abordar los cambios. Se centra en describir 3 estilos de preferencias de cambio que son los más comúnmente que vemos en los individuos y que pueden estar impactados ya sea por la personalidad de los individuos o las situaciones que vamos a atender. También nos permite hacer una apreciación de la diversidad de los estilos de cambio con que contamos en nuestra organización, en nuestros subordinados. Enfatizo para qué nos sirve este instrumento o qué no pretende lograr este instrumento. Ningún estilo de cambio es mejor o peor. Ninguno es bueno ni ninguno es malo. Se necesitan de los 3 estilos de cambio que este instrumento nos presenta. Tampoco el instrumento pretende medir el nivel de competencia para iniciar y manejar los cambios en los individuos. Solamente enfatizo, responde a identificar el estilo de cambio de su preferencia. ¿Ok? Y el instrumento tampoco limita a los individuos para responder de forma predeterminada al cambio. En esencia, este instrumento nos va a presentar 3 grandes grupos o preferencias de cambio: conservadores, pragmáticos y originadores, que podemos llamarlos también emprendedores o de forma muy jocosa, los astronautas. ¿Ok? Y vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Qué son los conservadores? Los conservadores son personas altamente predecibles, prefieren que el cambio se dé por etapas, aceptan las estructuras y representan reglamentos, valores, tradiciones y nuestra cultura. Los facilitadores son aquellos que exploran las estructuras. Son los que prefieren que el cambio se haga en función de. Los pragmáticos son los mediadores, los que van a tratar de buscar la armonía entre los puntos opuestos o divergentes. Son los que van a centrar todos sus esfuerzos en lograr que se cumpla con la implementación del cambio, respetando los polos opuestos. Así que prefieren que el cambio sea algo funcional, que tenga un porqué, que traiga un beneficio. Nos vamos con los astronautas originadores, los que retamos todo el tiempo las estructuras. Creemos que no existe una única estructura y siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Por lo tanto, pensamos que el cambio debe ser drástico, bien abarcador y que se puede dar de un solo golpe, en una sola instancia. No planificamos llevarlo por etapas. Cuando nos enfrentamos al cambio, miren cómo los conservadores miran la propuesta o la idea. Número 1. Los conservadores son personas altamente disciplinadas, organizadas, de un pensamiento crítico y analítico profundo y de grandes deliberaciones. En otras palabras, son personas que miden mucho el impacto del cambio propuesto en las diferentes dimensiones que pueda incidir.
Los conservadores siempre han de preferir el status quo. Si la estructura funciona al presente, ¿por qué cambiarla? Así que son sumamente convencionales. Al ser su pensamiento de esta manera, son altamente predecibles. Es más, podemos trazar de cuál va a ser su reacción a lo largo del camino. Sumamente cautelosos, pueden parecer inflexibles y van a enfocarse en cuanto mínimo detalle en la propuesta pueda afectar a las personas que va a impactar el cambio. Son los que veneran y oran las tradiciones, nuestra cultura y las prácticas extravecidas. Fíjense que aunque ustedes puedan pensar que los conservadores son algo rígidos, tienen unos elementos que nos ayudan mucho, porque a veces una gran idea puede sucumbir y no ser exitosa porque no miramos en las consecuencias de los detalles pequeños. Y estas son las personas que nos van a asistir. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer ajustes fiscales en este momento de crisis y decidimos reducir la jornada laboral de 5 días laborables a 4 o 3 días laborables, ellos nos van a decir, un momentito, eso impacta vacaciones, enfermedad, sistemas de retiro, sistemas de ahorro, etcétera, que probablemente no hemos pensado en esos detalles. Vámonos al grupo de los originadores, los emprendedores. Pueden parecer sumamente alocados, desorganizados, con una pobre disciplina, una pobre estructura, muy poco convencionales y demasiado espontáneos. Cierto, pero generan grandes ideas. El problema que tienen los originadores es cómo las articulamos, cómo las traducimos en un proceso lógico que se va a implementar para que se lleve a cabo el proyecto. Usualmente prefieren todos aquellos cambios, todos aquellos proyectos que reten las estructuras vigentes. Pero eso es importante porque nos ayudan a transformar los sistemas, a que evolucionen a algo mucho mejor y que tenga más sostenibilidad y se adapte más a las prioridades y necesidades de los tiempos. Usualmente disfrutan de la inseguridad, la incertidumbre y los riesgos del proyecto. Por lo tanto, pueden ser en algunos momentos no prácticos y saltar por alto detalles importantes que pueden hacer el éxito o el fracaso de un proyecto. Pero estas personas tienen un lugar importante, son altamente visionarios, sumamente creativos y su pensamiento es muy sistémico. Piensan mucho en el macro, lo que pasa es que no piensan en el micro, por eso los conservadores son necesarios, porque los conservadores piensan primero en el micro y si acaso al final en el macro. No van a venerar ni aceptar las políticas y los procedimientos. No les importa mucho, o sea, no es su prioridad. Su prioridad es la evolución, el desarrollar nuevas estrategias y ver qué oportunidades trae su idea. Los facilitadores o pragmáticos, sumamente agradables en personalidad, son sumamente flexibles, prácticos, buscan el consenso, buscan la estabilidad, tratan de disminuir al máximo las divergencias, manejo de conflictos, para que se den los procesos con armonía y que fluyan. Van a estar mucho más enfocados en resultados que en estructuras. Así que, en otras palabras, se comportan como mediadores o agentes catalíticos para un mejor entendimiento y unas mejores relaciones interpersonales. Van a estar dispuestos a escuchar ambos lados del argumento, ¿ok? Así que muchas veces le dicen, se encuentran en un punto medio y no asumen posturas. Son personas que facilitan y están orientados al trabajo en equipo porque se dan cuenta que es la única forma de atender la complejidad de todos los problemas que existen hoy en día en salud y en salud pública. Ahora vamos a mirar
un poquito y hablar y discutir cómo unos se ven a los otros. Vamos a comenzar como los originadores ven a los conservadores. Pues los originadores dicen que los conservadores son el dogma hecho realidad. Las leyes, los reglamentos, los procedimientos, las políticas. Que su pensamiento es demasiado burocrático. Representan la autoridad. Le gusta el status quo y que lamentablemente no generan nuevas ideas, lo cual no es cierto, es una percepción. Y por eso la palabra la recalco arriba, es una percepción. Los conservadores también originan ideas importantes. Así que, si los representamos de manera jocosa, los originadores dicen que los conservadores son como el avestruz. Siempre tienen la cabeza debajo de la arena. Vámonos a ir al otro lado. ¿Cómo los conservadores dicen que son o perciben a los originadores? Impulsivos, que todo el tiempo buscan la inestabilidad, el desasosiego, el provocar reacciones divisorias en los grupos, que no aprecian cómo se ponen a prueba las nuevas ideas, que no les gusta hacer pruebas pilotos, que no les gusta ensayar, que todo lo comienzan pero nada lo terminan, que no les interesa en el seguimiento, que solamente prefieren hacer cambios por simplemente disfrutar de la incertidumbre que generan los cambios y que no entienden o no aprecian cómo se realizan los proyectos. Fíjense de nuevo, es una percepción. ¿Ok? Porque si muy bien es cierto, la idea de un emprendedor es tirar al medio una idea fantástica. Una idea que puede ser innovadora, aunque drástica, para solucionar un problema complejo. El rol de ellos no es operacionalizarla. Por eso necesitamos de los otros dos grupos. Ahora, vamos a poner el que está justamente en el medio, el facilitador, como lo perciben sus bandos, los conservadores y los originadores. Representan el compromiso, representan la entrega, la lealtad, la confianza que se deposita en esta persona. Son los mediadores, los conciliadores, los facilitadores, pero muchas veces se piensa que se escudan detrás de las necesidades del equipo para hacer su trabajo. Y no es esto, es simplemente que su rol no es asumir una postura, aunque ellos tengan su propia postura. Su rol es tratar de llevar el consenso y que se pueda fomentar el trabajo en equipo para lograr el resultado o la tarea. ¿Ok? Algunos aspectos que me gusta resaltar para que conozcamos un poquito más estos estilos de cambio. Me centro primero en la creatividad. Y lo voy a resumir de la siguiente manera. Los pragmáticos son los llamados a concretizar, a implementar el cambio. Mientras que los conservadores son los que hacen los ajustes finos, hacen la edición de la idea para que se le pueda dar seguimiento. Y los originadores son los que proveen la fuente de inspiración, la visión, la planificación en la etapa de conceptualizar la medida y empiezan a tirar la primera piedrita. Inician el cambio y después tienen que ir a otra nueva tarea, que es volver a conceptualizar otra gran idea. Así que como vemos, los tres estilos conviven en toda organización y es sumamente importante que se vea como un continuo. Ninguno de nosotros tiene un estilo fijo o de preferencia al cambio. Tiene que ver con el desarrollo de nuestra personalidad y los controles y la estima de que tiene el individuo, las características de liderato que posee el individuo y la situación en que se maneja. Así que hoy podemos ser pragmáticos para ciertas situaciones, pero en otros momentos vamos a ser más conservadores o podemos ser originadores. No tenemos fijo un mismo estilo.
necesariamente. ¿Qué contribuciones hacen los conservadores cuando hablamos de cambio en las organizaciones? Hacemos las cosas siguiendo un plan de trabajo, una agenda. Los límites de tiempo son importantes. Nos acoplamos muy bien a las estructuras de la organización. Nos fijamos en los detalles, en la información, en los hechos, en la evidencia. Demostramos que podemos seguir e implementar los cambios porque tenemos unas destrezas fuerzas de alianzas de colaboradores y de estudiosos. A veces, obviamente, fomentamos el que mantengamos la estructura, las rutinas, que sigamos las normas, los procedimientos y obviamente el respeto hacia la autoridad. Y por eso es que los conservadores manejan de forma eficiente las operaciones del día a día. En términos de los estilos de liderato, usualmente somos confiables, estables, consistentes. Vamos a incentivar el que se sigan y se cumplan con los reglamentos y los procedimientos establecidos, que se atiendan las necesidades prácticas de la organización, siguiendo su misión y su visión, y esperamos o tenemos la expectativa de que toda política, procedimientos, reglamentos sean atendidos y seguidos al pie de la letra. Así que son las personas que promueven los valores de la organización. Y fíjense que es bien importante porque una de las claves que vamos a enfatizar en términos del trabajo de equipo es visión compartida y los valores. Porque la visión compartida va a ofrecer dirección y va a facilitar el cambio, y los valores son las características que nos van a ayudar a unirnos como equipo de trabajo. Y son los elementos que podemos utilizar cuando alguien no sigue la misma dirección. El tipo de ambiente de trabajo que prefieren los conservadores es un ambiente sumamente estable, seguro, confiable, consistente, que exista un espacio y un tiempo razonable para la reflexión y el análisis, obviamente que sea predecible, que estemos orientados hacia la solución de problemas y la toma de decisiones que beneficien o estén orientados hacia el trabajo en grupos. ¿Qué elementos entonces podemos tener que hay que considerar o que hay que observar? Pueden ser muy rígidos en estas acciones. Puede ser que en algunos momentos no promuevan los cambios en la innovación porque se adhieren demasiado a los reglamentos, las políticas y las regulaciones existentes, que se centren en el micro y no quieran ver el elemento mucho más amplio o seguir un contexto de manera estratégica para evolucionar. Que retrasen que se complete la tarea porque tienden a ser perfeccionistas. Y en esto me detengo porque a estas personas hay que decirle hasta aquí llegamos. Porque si no, siempre van a encontrar algún detalle con que seguir trabajando y buscándole más la perfección. A veces hay que las cosas soltarlas a tiempo para que en el camino se puedan seguir haciendo ajustes, pero se logren. Y que se detengan demasiado en el análisis de la situación en particular. Por lo tanto, a veces cuando se centran en pequeños detalles pueden demostrar cierto grado de inconsistencia. Cuando miramos en un resumen de los estilos y las contribuciones que van a hacer los facilitadores, vamos a ver que siempre están dispuestos a decir sí, vamos a trabajar por el bien y para tratar de atender las necesidades de la organización. No importa las reglas, vamos a trabajar el problema, vamos a atender el asunto y vamos a ver qué cambios necesitamos y qué contribuciones tenemos que hacer para lograr la tarea. La negociación va a ser importante. Son grandes negociadores, cooperadores y son grandes conciliadores para el cambio. Son muy realistas y prácticos, lo que nos ayudan a mover el cambio, definitivamente, y van a aglutinar personas hacia un propósito común para que se facilite la estrategia. Organizando las ideas,
son muy eficientes porque la transforman en planes de acción. No es otra cosa que operacionalizan lo que el astronauta conceptualizó y lo que los conservadores desmenuzan en términos de los detalles que hay que atender para que entonces la idea del astronauta se pueda llevar a cabo con éxito. Tienen una mirada a corto y largo plazo en términos de su perspectiva y obviamente promueven lo práctico de la estructura organizacional vigente. En términos de los estilos de liderato, facilitan la solución de los problemas entre las personas, adaptan experiencias pasadas, en otras palabras, como decimos en buen español, lessons learned, aprendamos de eso para no repetir y caer en los mismos problemas, trabajan y fomentan la cooperación, utilizan un abordaje de facilitar, apoderar a las personas para que se logren los proyectos y obviamente fomentan mucho la relación que existe entre qué valores yo adopto para que mis acciones se logren a través del tiempo. El ambiente de trabajo, armonía, altamente democráticos, participativos, orientados hacia la acción, sumamente flexibles, con mucha adaptabilidad y promueven las experiencias hands-on. En otras palabras, aprendamos realizando, trabajando, desarrollando destrezas en la marcha, en la práctica. Adaptan las estructuras para que respondan a los cambios del momento y a la necesidad de los cambios. Recuérdense que las organizaciones están muy dadas a seguir el status quo todo el tiempo porque los cambios, obviamente, dependiendo del nivel de burocracia que existe en la organización, se facilitan o se retrasan. Pero los pragmáticos, su rol es ver cómo adaptamos lo que tenemos para que responda más rápidamente a las necesidades del momento y se puedan dar los cambios. ¿Qué cositas tenemos que vigilar de ellas? Que en algunos momentos se perciban como indecisos y que en cierta manera no ofrezcan dirección. Que puede parecer que no promueven las ideas o no establecen con mucha fuerza las prioridades a trabajar en ese tratar de armonizar y llevar un ambiente más participativo, que traten de complacer a todo el mundo al mismo tiempo, y eso es algo que sí tenemos que entender. Cuando hablamos de cambio, siempre vamos a tener de un 10 a un 15% de personas resistentes al cambio y que no podemos centrar nuestro esfuerzo en trabajar con estas personas, sino con el resto de la población. Que pueden aparecer que no existe cierto grado de compromiso, que se pueden influenciar o dejar impactar por un bando fuerte versus el bando más débil. Y, como se dice en buen español, que están siempre in the middle of the road. Pero no es que estén en el punto medio y no quieran tomar postura, es que su rol no puede asumir una postura porque, al contrario, lo que se busca es conciliar posturas diferentes o opuestas. Los originadores. Los originadores son las personas que nos van a hacer un mapa conceptual y tratar de descifrar o hacer un análisis de raíz de cuáles son los problemas complejos que se nos avecinan y cómo las organizaciones pudiéramos de forma muy creativa e innovadora atender estos retos de estos problemas complejos. Son sumamente brillantes en hacer el modelo conceptual, como digo yo, el diagramita. Ellos esquematizan toda la idea en un diagrama y te presentan ese modelo como el mejor modelo. Así que son grandes pensadores, sumamente críticos en su abordaje y definitivamente en la fase de conceptualizar la estrategia en la planificación son sumamente vitales. ¿Ok? Van a mirar siempre y van a promover que la organización entienda que es un sistema y que mire los problemas y las posibles soluciones como sistema y no como subsistema de forma fragmentada e individual. ¿Ok?
Definitivamente van a promover que se asuman posturas de riesgo. Esto es como trial and error. Vamos a ver qué pasa. Esa es la forma de ellos conceptualizar y mirar el proyecto. ¿Ok? Van a ser como la Panasonic, anticipar el futuro. Son sumamente visionarios. Van a decir, una entidad se tiene que mover a través del tiempo y tienen que cambiar su visión. Y si en cambiar su visión tiene que cambiar los bienes o servicios que ofrecen, manos a la obra, eso es lo que hay que hacer. Son excelentes agentes catalíticos. Como aprendimos en química básica, ¿qué es lo que hace el agente catalítico? Prende, dispara y propulsa una nueva reacción, un nuevo cambio. Propulsan nuevas ideas, proyectos, actividades y estrategias. ¿Qué estilo de cambio prefieren? Drástico. Son los agentes catalíticos para cambios sistémicos. Ellos no van nunca a trabajar pequeñas operaciones. Energéticos, llenos de entusiasmo, llenos de creatividad, visionarios, emprendedores, desarrollan los nuevos modelos, los nuevos ofrecimientos, las nuevas estrategias que nunca nadie había pensado. Continuamente su pensamiento es reorganizar una reingeniería de los sistemas. ¿Cómo los podemos transformar para que sean más eficientes? ¿Cómo los podemos transformar para que produzcan mejores resultados en términos de calidad de servicios? Y simple y sencillamente provocan la chispa para iniciar el cambio, pero el resto se lo dejo a otro. Así que tiene unos estilos únicos, particulares, pero poco convencionales. Y son multitasking. Tienen que trabajar en más de una idea de forma simultánea al mismo tiempo, porque si no se aburren. No están hechos para la rutina ni las actividades sumamente predecibles y ya que no ofrezcan ningún reto a su intelecto. ¿Qué tipo de ambiente prefieren? Trabajan de forma independiente en sus modelos. Muchas veces el originador tiende a hacer un poco más de trabajo individual. No son muy dados a sentarse en un equipo de trabajo. Ellos prefieren presentarle al equipo su idea y salir. Y de esa manera son más eficientes. Orientados al cambio, a las innovaciones y al riesgo. Ese es su talento. Sumamente se pueden llamar los no burócratas. Las reglas y las políticas no tienen ninguna relevancia en su vida. Son un mal necesario solamente. Orientados muy bien a la idea y a los retos intelectuales. Mientras más complejo el problema y más compleja la solución o las posibles soluciones, más entusiasmo se genera en su trabajo. Siempre van a mirar a largo plazo, o sea, en términos de impacto, no van a mirar a corto y mediano plazo, que más o menos se resume en resultados y acciones de proceso. Su mirada es muy estratega todo el tiempo. Prefieren trabajos que le ofrezcan múltiples tareas de forma simultánea para mantenerse ocupados e interesados. ¿Qué tenemos que mirar? Tenemos que conciliar esa mirada visionaria con la realidad y lo práctico de la situación, de manera que no causen un caos en los sistemas, por tener esa mirada tan avant-garde, si pudiéramos decirlo de esa manera. Hay que mirar un poco que no se envuelvan demasiado en ese aspecto o modelo teórico y que ignoren la realidad vigente. Tenemos que traerlos y aterrizarlos en términos de cómo la teoría la traducimos a la práctica de manera que se pueda operacionalizar.
Definitivamente no piensen que a estas personas le podemos poner la camisa restrictiva de políticas y procedimientos establecidos. Tenemos que darles cierta libertad y flexibilidad para que puedan trabajar sus ideas. Y obviamente tenemos que vigilar que estas personas no vayan a desmotivar a otros en el manejo del riesgo pensando que definitivamente esta es una idea poco estudiada y que es una idea que puede traer mucha inestabilidad e incertidumbre. A veces tenemos que estar pensando de que cuando conceptualizan la idea están centrados mucho en el sistema y no bajan al nivel de cómo ese cambio va a afectar tanto el sistema como las personas en su búsqueda de una posible solución a problemas complejos. ¿Ok? Y puede parecer que en un momento dado lanzan la piedra y después esconden la mano, porque lanzan la idea y se van a trabajar otra cosa y entonces las personas a su alrededor dicen, pero es que no completó la idea, no completó el proceso y ahora ¿qué hacemos? Recuerden, su misión es presentar posibles soluciones, nuevas ideas sumamente creativas e innovadoras y el resto de los estilos de cambio concretizar en acciones esa nueva idea. Okay. ¿Qué pregunta nos tenemos que hacer básicamente en términos de cuán apropiados son los estilos de cambio? Y yo creo que aquí tenemos que detenernos un poquito. Y estas preguntas son importantes. ¿Cuántas soluciones se han intentado, se han puesto a prueba y han dado o no han dado resultados? Hay que pensar, hemos sentado a los protagonistas con los estilos de cambio adecuados a trabajar los proyectos que queremos lanzar y culminar con éxito. ¿Cuán crítico ha sido el manejo del tiempo? Y al decir el manejo del tiempo, ¿cuán crítico ha sido en presentar la idea en el momento preciso? Y voy a traer un ejemplo bien sencillo. Estamos próximos a empezar un periodo eleccionario. ¿Será apropiado presentar proyectos o anteproyectos de ley que puedan ser de gran impacto para la comunidad, pero altamente conflictivos entre los diferentes sectores o grupos de interés? Ese es el tipo de preguntas que hay que hacer. ¿Con cuántos recursos contamos? Tenemos todos los actores, tenemos todos los grupos de interés participando del proyecto que va a lanzar un cambio sumamente drástico. ¿Cuán crítico es la situación o el problema que estamos atendiendo? ¿Es nuestra prioridad? ¿Es la prioridad del grupo? ¿Cómo impacta a la población? ¿Con cuánto tiempo? ¿Cuál es la duración de tiempo en que han estado trabajando juntos como equipo? Y muchas veces vamos a encontrar que pueden haber personas que estén trabajando periodos largos de tiempo, 10 años como equipo, sin embargo los resultados no son los adecuados. Y esto tiene que ver con cuán apropiados son los estilos de cambio de ese equipo de trabajo. ¿Están altamente diversos? ¿Están representados los tres estilos de cambio básicos? ¿O es que tenemos demasiados conservadores, demasiados facilitadores o demasiados originadores en el grupo y por lo tanto no logramos ver resultados? ¿Okay? ¿Cómo la política puede afectar la decisión? ¿Cómo la política puede ser parte del elemento de trabajo para generar un cambio? Y esto es importante, especialmente en Puerto Rico, donde los cambios políticos muchas veces afectan los grandes cambios. ¿Quién está solicitando el cambio? ¿El cambio emana del nivel alto o de las bases de la comunidad? ¿Quién está solicitando el cambio en términos? Esto es una prioridad alta, mediana o baja en términos de los problemas que atendemos en salud pública. El cliente que usted tiene a su haber es sumamente conservador, pragmático, originador para presentarle la nueva idea, porque las estrategias de mercadeo, las estrategias de publicidad para el cambio son diferentes de acuerdo al tipo de cliente que usted maneja. ¿En qué estadio o etapa del desarrollo se encuentra el proyecto? Este proyecto es de naturaleza
de corta duración, mediana o larga duración. Este proyecto produce resultados a corto, mediano o a largo plazo. También es importante. ¿Y este proyecto cómo afecta las regulaciones vigentes? Si las incide, ¿cuáles hay que atender de inmediato para que el proyecto sea el apropiado y estemos operacionalizando algo que nos lleve al éxito en términos de cambio? ¿Okay? En general, consulte con las personas que usted entiende que tienen un estilo de cambio diferente antes de iniciar o proceder a trabajar un proyecto. Haga los esfuerzos máximos para entender las diferentes perspectivas que proveen los diferentes estilos de cambio para que usted pueda trabajar con estas personas. Póngase el sombrero de otros antes de comenzar la jornada. ¿Ok? En mi sombrero, en mi nivel de autoridad, como yo lo veo, pero en el sombrero de un subordinado con otro nivel de menor autoridad, ¿cómo se ve impactado? Usted tiene que poder irse a estos diferentes niveles. Promueva su idea, pida retrocomunicación, pida sugerencias, pida recomendaciones. Es importante porque de ese intercambio, de esa comunicación, surgen grandes ideas que pueden fortalecer y hacer mucho más viable su proyecto, y de esa manera lo hace participativo, de esa manera convoca a más sectores y grupos de interés a participar y creer en su idea, y por lo tanto facilita la implementación y su desarrollo. ¿Okay? Y recuérdense que en todo esto estamos trabajando con seres humanos, donde en adición al estilo de cambio hay unas emociones. Y algunos cambios nos tocan más a nivel individual a unas personas que a otras. Por lo tanto, ahí viene la subjetividad de las emociones y el manejo a cambio. ¿Ok? Si vamos a hablar de los conservadores, considere que hay más de una alternativa antes de tomar una decisión y que por lo menos se presenten al menos 2 o 3 alternativas antes de la decisión final. ¿Ok? No se olvide, preste atención a cómo las ramificaciones de un problema pueden afectar la realidad presente. Piense siempre en grande, cómo mi proyecto afecta más allá de lo razonable en acciones a las demás personas. ¿Ok? Maneje siempre efectivamente el tiempo. Es bien importante, cuando hablamos de cambio tenemos que tener un plan de trabajo con fechas establecidas que van a ser críticas, ¿ok? Para lograr el proyecto. Desarrolle todos los instrumentos y estudios necesarios para explorar, entender cómo funciona el sistema y cómo su propuesta puede atender o no el problema. En términos de los pragmáticos, ¿ok? Los pragmáticos van a centrarse en explorar 2 grandes cambios, 2 grandes situaciones importantes. ¿Cómo se sienten las personas sobre su proyecto? ¿Cómo las personas visualizan que deben ser las cosas? Es bien importante porque sacamos mucha información en términos de qué elementos necesitamos atender, qué retos y oportunidades tenemos que trabajar para la consecución del proyecto de forma exitosa. ¿Ok? Identifique criterios para tomar decisiones. Las decisiones nunca deben de ser subjetivas, deben estar basadas en ciertos criterios o evidencias para cada alternativa y cada solución a los problemas. Y como facilitadores al fin vamos a mirar los puntos de vista de los conservadores y también mirar los puntos de vista de los originadores. A los originadores les vamos a recomendar una estrategia bien sencilla. Tómese por lo menos un solo día antes de ejecutar la acción.
Denos ese espacio de tiempo. Es bien importante. Trate de entender 5 realidades o 5 hechos en términos de la situación, del problema o la decisión que se va a tomar, pensando en otros. ¿Ok? Entienda qué es lo que está trabajando o funcionando bien al presente y cómo su idea puede afectar eso que ya está funcionando de forma satisfactoria, aceptable, para que su idea tenga más éxito. ¿Okay? Trate de ponerse en lugar de los conservadores y examine, o por lo menos identifique algunos hechos y detalles relevantes que quizás puedan servir de marco de trabajo a los conservadores para que refinen su idea y la lleven a culminación con éxito. Muchas gracias. Espero que hayan aprendido un poquito de cómo manejar los cambios y cómo esta estrategia definitivamente nos facilita el desarrollo exitoso de diferentes estrategias que queramos implementar para atender la complejidad de los problemas hoy en día en el campo de la salud pública. Muchas gracias.